Bienvenidos a Outsiders Bajo la Lupa. Si tú no has escuchado la parte anterior de este episodio, te recomiendo que lo hagas en este momento. Si tú ya lo hiciste, entonces comenzamos. Pero te digo, volviendo al tema de los rezos, te pedían que rezaras en cierto idioma porque según esto este idioma iba a tener más poder para tener una conexión con Dios, Por ¿verdad? ejemplo, en Cábala usan el arameo y dicen porque es, o sea, incluso como que la cultura aquí que es que cree en Cristo, supuestamente hablaban de que no, pues es que como Jesucristo, su idioma original era el arameo, y que el idioma de la humanidad era el arameo, entonces por eso el Zohar está escrito en arameo, y entonces no importa que no entiendas el arameo, tú puedes pasar tu vista así por las letras, por las palabras que están ahí, aunque tú no entiendas nada, y tu alma lo entiende y recibe toda esa bendición. No, bueno, era como un poco lo que puede pasar en algunas mezquitas donde se echan la enseñanza en árabe y la gente que va que no habla árabe, que sí es musulmana, que está dentro de su país donde no se habla árabe, Ah, cuanto los turcos, no entienden ni papas, pero ahí siguen yendo. O por ejemplo, que yo por gente que conozco que practica el Islam, me han comentado que hay muchos imanes, que es como el equivalente al rabino, que muchos imanes dicen de que realmente la forma correcta de tener una comunión con Allah es haciendo ciertos rezos que ellos te dan una lista de rezos para dormir, para el miedo, para la ansiedad, así te dan varios uy, rezos para también distintas acá, cosas y tiene que sí, ser en también árabe. acá tienen hasta un librito así de rezos, le llaman el libro de las conexiones, que es así hasta para antes de comer. Te tienes, o sea, es como todo muy ritualoso, ¿sabes? Así como que demasiado ritual al despertar, Sí. al comer, al desayunar, al dormir. Pero eso dice que solamente los verdaderos cabalistas lo hacen, o sea, los que están muy comprometidos con la enseñanza. Al final todo esto pues se trata de verlo ahora sí que a la luz de la Biblia, con la lupa de la escritura, y entonces todo este tipo de repeticiones, rezos, lo que sea, pues sabemos nosotros los cristianos que no lo hacemos, o sea, nosotros no utilizamos los rezos por algo muy sencillo. Antes de que Cristo enseñe el Padre Nuestro en Mateo 6, Cristo dice algo súper importante. Mateo 6, el 7 al 8 dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces está hablando de que, ok, sí, Dios sabe lo que tienes, pero pídeselo, no vayas a repetir cosas. Entonces, por esa misma base, luego después viene, justo después de estos textos, viene que cuando ores, oraréis así, y se echa el Padre Nuestro. Y nosotros tomamos el Padre Nuestro como un modelo de oración, no como algo que tenemos que repetir. Yo sé que en eso hay una diferencia con los católicos, pero bueno, yo estoy exponiendo tal cual lo que dice la Biblia. Nosotros no cargamos parte de tradición ni interpretaciones por magísteres o magisterios o lo que sea. Entonces, pues tal cual la Biblia dice eso. Entonces, por eso nosotros oramos a Dios de lo que hay en nuestro corazón. E incluso tenemos el mismo ejemplo de Cristo cuando ora es en Getsemaní, es donde ya está muy estresado y que Ujú. empieza a sudar sangre. Oye, pues ahí, ¿qué fue lo que dice? Dice: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. No repitió Padre Nuestro ni nada, simplemente dijo de lo que tenía necesidad. Entonces, por eso nosotros nuestra oración es así, y porque en la Biblia no tenemos ningún registro en el cual hayan tenido que sentarse ceremonialmente a repetir rezos. A nosotros la conexión con Dios es una conexión natural, porque es nuestro papá Dios, vaya, el de los cristianos Sí. es papá Dios. Entonces, es eso a mí lo que me encanta del cristianismo, esa conexión con Dios, no con uno mismo, porque con uno mismo, ¿qué somos nosotros? Somos insuficientes, sino la conexión con alguien que es mayor. Entonces, quisiera saber cómo es ahora tú como cristiana. ¿Qué es la diferencia que tú más aprecias en la comunicación con Dios que el cristianismo describe con la Biblia, que tú hoy puedes tener, a lo que te ofrecían en su generalidad las demás religiones, que era o bien una comunicación
con el que decían que era Dios o una comunicación contigo mismo, el cual eres parte de Mira, él. básicamente te voy a poner así de que los versículos que me pegaron muy fuerte cuando me convertí, sobre todo porque, mira, en Cábala, por ejemplo, hablan muchísimo de Moisés, que Moisés fue el que, como que ellos dicen que es como el que trajo la Torá, o sea, que el que la reveló, ajá, ajá. Ah, sí, O sí, sí. sea, hablan de, ya me acordé cuál es la palabra para los hombres justos, que es tzadik, los tzadik, y los tzadikim. Ujú. Tiene sus palabras, en singular y plural, ¿no? En Sadikim, que plural. es en plural, Tzadik ¿verdad? es para un Ah, justo. por eso Ujú. Elohim, Por para eso, Dios. como tipo, bueno, otro, como las, ¿cómo se llaman las cositas estas que se ponen acá? Los sombreritos estos que se ponen los judíos, así. Sí, 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 Yamuka creo que se Bueno, llama. esas cosas. El caso es que hablan mucho de Moisés, y lo tengo que mencionar porque pues, es basado en el versículo, pero hablan de él como un sadik que reveló pues la Torá, ¿no? Y en el cristianismo, yo creo que una de las cosas que simplemente que fue lo que más bien me regresó a esta verdad de Jesucristo fue que dice Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Yo creo que una de las cosas así como que Ya. que me atrapó, que yo ya venía buscando mucho tiempo las respuestas así de que, pues, cristianismo, estamos en una sociedad cristiana, o así como que todos los temas políticos y culturales de la actualidad fueron los que me fueron llevando a este cuestionamiento de que, pues, sí es cierto que en los países más cristianos, supuestamente, es donde más tenemos la libertad y no sé cuánto, hasta que me cuestioné como este tema de Jesucristo. Y obviamente pues di contigo que tú me viniste a decir algo que nadie nunca me había dicho, que era cuando un cristiano te diga que es cristiano, no le creas. Y eso siempre se me va a quedar grabado. O sea, que me dijiste, no le creas, ni siquiera me creas a mí, es que un cristiano se le nota que tiene a Cristo. Y yo me quedé como, ¿qué? O sea, yo así de, a ver, ¿cómo está eso? O sea, fue eso que, o sea, para mí eso que hiciste tú fue como un desprendimiento totalmente como de esas obras, ¿sabes? O sea, la diferencia fue como cómo dijiste de que nadie es bueno por su propio mérito. En pocas palabras, Claro. fue eso lo que me dijiste en esa frase, ¿sabes? Como a nadie le creas que es cristiano, ni siquiera a mí. Y yo así como, ¿cómo que ni siquiera a ti? O sea, pero si tú me dijiste cuando empezamos a hablar que tú eras cristiano, ¿sabes? O sea, fue como ¿qué? Sí. Y, y fue como que le pusiste tanto el énfasis a Jesucristo que yo me quedé como, ah. Y obviamente ya cuando me empezaste a hablar de lo que para ti es la sana doctrina, que se basaran solamente en la Biblia, o sea, y que la aplicaran a su vida y que de verdad se les notara su vivir en Cristo, fue como que dije, a ver, ¿cómo está eso? Y ya, pues obviamente aquí nada más cuento como que busqué una denominación que tú me habías mencionado en ese momento, que era la que tú considerabas que ha mantenido la más, como la doctrina más sana en la historia. Y yo pues me puse a investigar un día así random en YouTube y di con uno, o sea, con un pastor de una iglesia, y simplemente, o sea, fue como que me choqué. O sea, fue el momento de mi colapso espiritual, así del más grande de toda mi vida, porque habló de la diferencia de los cristos que tenían las doctrinas cristianas, bueno, supuestamente cristianas, ¿no? Que incluso que cuando él Ujú. llegaba a refutarle a alguien sobre cómo consideraba a su Cristo, eh, lo consideraban como un Cristo muerto, no como un Cristo vivo. Entonces, justamente eso a Claro. mí fue lo que me hizo clic respecto a Cristo, porque era como yo lo tenía antes, ¿sabes? Así como que él decía, es que la base de nuestra fe es que Cristo resucitó, entonces mi Cristo está vivo, no está muerto, ¿sabes? Entonces, Amén. eso fue en la prédica lo Exacto. que dijo. No, a mí o sea, me pegó durísimo porque fue como, todo este tiempo yo he asimilado a Jesucristo como que quedó en la cruz y pues ya, ¿no? O sea, ahí quedó. Pero no había así,
Es que es la Ajá, imagen que sí, muchos tienen realmente, es la imagen que usualmente se ve un Cristo ajá, muerto y derrotado, pero nuestra fe se basa en el Cristo resucitado porque exacto. venció al Entonces ahí fue pecado. cuando dijo esto de que mi Cristo está vivo y tiene poder y tiene potestad y no sé qué. O sea, cuando dijo todo eso este pastor, yo caí. Así que dije, ese era como el vínculo, era el vínculo que me faltaba a mí hacer respecto a mi creencia así total y mi entrega. Y ya pues fue cuando tú me empezaste a ayudar así como a pasar, como a atravesar ese umbral, ¿no? De cómo hacerle como que yo te dije, oye, estoy cayendo en colapso, y ya ves que yo lloré, 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 y para los que nos Sí. están escuchando, es como, les estoy contando así de que el día de mi conversión, así el mero día de mi conversión, que yo acudí a Edgar, porque fue como que dije, no manches, o sea, no sé qué hacer, porque dije, yo tenía como en el lugar en lugar de Dios tenía, o sea, en lugar de buscar todas las respuestas en Dios o de tener yo mi propia conexión o relación con Dios, la tenía a través de mi mamá. Entonces yo estaba así de que es que tengo que hablar con mi mamá, no, pero es que mi mamá, o sea, yo era así como que tenía que reconfigurar todo mi sistema de creencias y quitarla a ella del lugar de donde no la tenía, sino que ponerla como mi mamá, ¿sabes? Como un ser humano de Ujú. carne y hueso imperfecto. Y en ese Claro. momento yo estaba así de que, no, necesito ir con alguien más. Y fue cuando hablé con Edgar y me empezó a ayudar. Simplemente me dijo, de hecho me dijiste en ese momento, ¿estás lista para recibir a Cristo? Y yo así de, así, o sea, fue como un momento súper intenso, 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 porque fue como, tenía tanto miedo, pero dije, sí, o sea, no sé qué significa esto, pero dije, sí. Y yo, pues, help. Y él así de que ofreciéndome la opción de que, pues, te marco y hacemos oración juntos, o mira, puedes seguir estos pasos de que nada más, pues, ve en oración tú sola, y cuéntale a Dios, pues, de todo lo que te arrepientas en tu vida, y así de que neta, si quieres, enciérrate las horas que sean, bla, bla, bla. Y yo de que, y en ese momento yo estaba así como que justo, o sea, como que neta ya lo traía en la punta de la lengua, ¿sabes? Todo ese cúmulo de información que yo había cargado en Sí. ese momento fue como el punto culminante que yo ya lo tenía así como en el punto en la punta de la lengua de decir, Dios, y aquí viene el tema que ya ves que me encanta mencionarlo, el tema de la soberbia espiritual. Yo tenía mucha soberbia espiritual y Sí. ahorita lo asocio mucho a eso, o sea, al tema de todo este misticismo asiático, todas estas filosofías tienen muchísimo que ver con una soberbia espiritual del ser humano, de creer que no necesita a Dios. Entonces yo estaba en eso y Mm. cuando me di cuenta, fue como que lo tenía tanto en mi cabeza que dije, no puedo más conmigo misma. Y empecé así de que en la sala de aquí de la casa me senté en el sillón a llorar, pero con una intensidad, así que empecé a decirle a Dios, bueno, a Jesús en ese momento, que dije, es que yo ya no puedo conmigo misma. Dije, yo ya no puedo conmigo misma, te necesito a ti. O sea, le dije a Jesús de que te necesito a ti Sí. porque yo ya no puedo, yo ya no me aguanto a mí misma. Y dije, necesito desesperadamente una relación contigo, necesito mis respuestas, o sea, mis respuestas, que tú me des mis respuestas, no mi mamá en ese momento, porque lo que digo, que la tenía como endiosada a ella, en este sentido espiritual. Este, de hecho, incluso haciendo una paréntesis, hubo un momento de mi vida en el que yo llegué a pensar que si mi mamá se moría, yo ya no sabía qué iba a hacer de mi vida, si iba a tener que continuar con el camino que ella Ujú. estaba teniendo o mi camino, ¿sabes? O sea, era como algo muy existencial ese tema con mi mamá que yo tenía. Este, digo, como paréntesis de por qué es tan importante el asunto de endiosar incluso personas en nuestras vidas, pese al amor que le puedas tener, o sea, como el lugar de Dios solamente Dios lo puede tener, ¿sabes? Porque él sí es Claro, claro. completamente perfecto, él lo tiene todo, él tiene todas las respuestas, pero pues obviamente te manda a hacer cosas de que pues, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Y fue en ese momento en el que, o sea, fue un momento, una noche, un 16 de septiembre del año pasado, exactamente, que pasé casi, casi la independencia de México, independizándome espiritualmente, porque yo le dije a Jesús, yo ya no puedo más con estas
creencias que me están llevando a no poder ni siquiera conmigo misma, porque Ujú, todo apuntaba a una soberbia espiritual en la que te crees lo suficientemente capaz de lidiar con todos los problemas del mundo. Pero al final de cuentas es como un ujú. círculo vicioso en donde caes a donde mismo. O sea, no cambias, es simplemente como que, pues, sí, tú pides y se te dará. Y, o sea, no hay forma de que cambies eso que tanto necesitas desesperadamente cambiar, a menos que te entregues al único que te puede cambiar. Entonces eso fue como como el momento de mi conversión de todo lo que, o sea, de todo lo que había visto. Y ya después, eso fue una noche, y a la mañana siguiente yo me desperté así no manches, o sea, de verdad veía hasta, esos días de luna de miel, yo estaba así como que veía todo más brillante, escuchaba todo más, no, puse música gospel acá para hacer música, para hacer comida en la cocina, y yo estaba de que, sí, y lloré, o sea, estaba llorando de todo, estaba de que totalmente Sí, como te con entiendo. una mirada, o sea, como que hasta veía la cara de mi bebé así con un amor increíble, así de que dije, wow, qué bendición tan más grande que no había visto. O sea, sí, sí lo amaba, pero en ese momento era así como, wow, Dios, qué bendición. O sea, ¿sabes? Estaba así como que Sí, sí, demasiado sí. romántica en esos días. Y eventualmente me llegó también ya de cómo dejé así por completo todas las creencias que ya ves que te mandé un mensaje que te dije de que no manches, ya te tiré mis imágenes que tenía, de incluso Sí, unas estampitas de diosas hindús y no sé cuánto, que, y gloria a Dios sí, que se fueron que a la para la basura. buena suerte y no sé cuánta cosa de eso, de que para la abundancia. Y te dije, nah, ya hasta las tiré. Y tú así de, ¡oh! Edward estaba así súper Sí, emocionado. ajá. Pero te dije que conste que yo no te dije nada. Te dije que conste que yo no te No, dije pero nada. es Tú que solito te diste literalmente cuenta. fueron los pasajes bíblicos y sobre todo este que es el de 1 Corintios 13:1, que dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Justamente cuando leí ese, fue cuando también todo el tema de la cábala dejó de tener sentido así por sí solo. O sea, fue como ¿por qué estuve haciendo oración o rezos en otros idiomas si Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, todo lo sabe, o Sí. sea, como por qué Ujú. si Dios me escucha los pensamientos, hasta puedo estar en el baño pensando cosas y Dios sabe lo que hay en mi cabeza, en mis emociones, en Amén. todo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces fue ahí cuando dije, nada de esto tiene sentido y me empecé así como, también empecé como un colapso espiritual en eso, o sea, ya había colapsado, pero ya había recibido a Cristo, entonces fue viví engañada toda mi vida, ¿sabes? Y estaba como que en como en un proceso de depresión espiritual de, ¿por qué no supe esto antes? ¿Sabes? Así como todo el sufrimiento que me hubiera ahorrado. O sea, como de verdad, pero dije, pues bueno, o sea, al final de cuentas mi experiencia me da, de alguna forma, pues era la voluntad de Dios que fuera así, de esta forma, ¿no? Eh, Sí. pero sí me dio como pesar espiritual de decir, ¿por qué no llegué a esta verdad antes? O sea, como decir, viví tan engañada espiritualmente ante todas estas ideologías, ante todas estas filosofías o lo que sea, por buscar qué, soberbia espiritual. O sea, a final de cuentas, todas esas filosofías se basan en eso. O sea, yo creo que la soberbia espiritual es la más grande, es el pecado más grande de todos, porque ese es justamente el que te hace atentar contra el primer mandamiento de Dios, que es el de amarlo sobre todas las cosas. Entonces, cuando empiezas a caer en esto de tú eres tu propio Dios y tú puedes encontrar las propias respuestas en tu interior, meditando, haciendo 80,000 rezos por sabe cuántos mil días, pues entonces dejas realmente de amar al Dios sobre todas las cosas, porque dejas de poner como tu fe y tu voluntad en Él, sino en otras cosas, ¿sabes? Ujú. Hablando de, ¿sabes cuál fue el primer pecado realmente? Primero la caída de Satanás es porque él quiso Claro. sentirse como Dios. Luego, después, ¿qué pasa con el hombre? ¿Qué le dice la serpiente a la mujer? Mm, Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios. O sea,
esa idea de querer ser como Dios es el primer pecado, porque cuando tú quieres ser como Dios, eso implica que tú puedes poner tu ley. Eso implica que tú sabes más que Dios. Entonces, por eso mismo, el hombre come del fruto, porque impuso su ley por sobre la ley que Dios ya había dicho, que le dijo que no comieran del árbol del fruto del huerto, y que si comían de ese árbol, iban a morir. Se pasaron por el arco del triunfo eso, y comieron de ese árbol, y efectivamente murieron. Años después, Adán murió físicamente, pero la primera muerte que hubo fue la muerte espiritual. Y a partir de ahí, un poquito parecido al Cábala que dicen que el alma está fraccionada, que el alma está rota. Yo también digo que el alma está rota. Ahora sí que nuestra alma está rota porque le hace falta la conexión con Dios y nuestra alma clama por eso, nuestra alma tiene sed de Dios. Y es justo lo que nos pasa a los cristianos, que una vez que entendemos que nosotros no podemos alcanzar eso, en nosotros no están las respuestas, que Dios es superior a nosotros, que Dios tiene todas las respuestas, que Dios te va a llenar, que es esa pieza que te hace falta. Uno ve el sacrificio de Cristo y ve todo lo que significa, que es pagar por los pecados de todos nosotros, cargó con todo eso, para que nosotros solamente tuviéramos que arrepentirnos y ya no tendríamos que hacer ningún otro sacrificio porque el sacrificio perfecto ya se hizo, que es Cristo. Ya no tendremos que hacer ningún sacrificio. No hay obras que nos vayan a salvar porque ya se hizo todo el trabajo. Lo único que tenemos que hacer es voltearlo a ver, arrepentirnos y creer genuinamente en que Cristo es el único que puede salvarnos. Y esa es realmente la belleza del cristianismo. ¿Y qué pasa cuando cuando uno se vuelve cristiano? Llega el Espíritu Santo a tu vida. Ese Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Entonces tú en ese momento tienes una conexión directa con el Dios con el cual habías estado tratando de conectar todo ese tiempo, pero eras insuficiente porque tu espíritu estaba muerto. Pero al momento que tienes al Espíritu Santo en tu vida, tú tienes un espíritu vivo. Y ese espíritu vivo es esa conexión con Dios. Y entonces te sientes completo, y eso es justo lo que te pasó, que empezaste a ver todo como debía de ser, como de realmente verdad, debía ser, con amor. o sea, de verdad, o sea, era como que hasta mis pensamientos, todo mi discernimiento era así como con un orden totalmente diferente, o sea, es como que dije, hasta tanta meditación y tanto mindfulness, es... En mi escuela ahorita tienen un salón de mindfulness para que veas. Qué bueno que ya me Sí, fui no, o porque ya me sea, gradué hace mucho, pero ahorita tienen un yo salón de también estuve en eso, mindfulness. porque también estuve en una universidad humanista, pero ahorita lo veo tan así como que digo, es que esa es una necesidad de poner la mente en un estado de paz que solamente vas a encontrar con el Espíritu Santo, ¿sabes? O sea, yo creo que los mantras tienen esa finalidad de buscar hacer lo que el Espíritu Santo hace cuando lo recibes. ¿Por qué? Porque es como una forma En de, eso. porque dicen, sí, es que cuando hago estas oraciones me siento, pues en paz, siento una paz. Pues sí, sientes una paz como física momentánea porque de alguna forma apagaste ciertas neuronas de tu cerebro que te estaban impidiendo así como que, o sea, como que apagaste o nivelaste o sea, sí es algo neurológico o fisiológico, pero no es algo espiritual, ¿sí me explico? Entonces por eso sientes una paz, entre Sí. comillas, como mental. Digo, igual y puede ser espiritual, Ajá, pero sí, no o de sea, Dios. ajá. Porque a veces, pues ahora sí que el diablo o los demonios se disfrazan de ángeles de luz, ¿eh? O sea, muchas veces sí pasa que la gente confunde las cosas. Yo por eso insisto que hay iglesias cristianas donde le atribuyen al Espíritu Santo cosas que no son del Espíritu Santo, que Sí, son del diablo. Pasa al revés que antes, en las partes del Nuevo Testamento, el cristianismo primitivo, le atribuían pues es más, incluso con Cristo, las obras de Cristo se las atribuían al diablo. Las obras del Espíritu se las atribuían al diablo cuando era al revés. Realmente esas obras venían de lo alto, venían de Dios. Pero hoy en día están atribuyéndole al Espíritu Santo cosas que no son del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo bonito de tener la Biblia, que es un manual para todo eso. Ya tienes tú la conexión con Dios,
y ya tienes tú ese entendimiento que el Espíritu te da, porque dime si no, un versículo que ayer no entendías, después de ser cristiana dijiste, Mira, ah, mira, yo nunca ¿qué decía había esto? llorado con un solo versículo en la vida, así de que yo trataba de abrir la Biblia así como random, ¿no? Como, a ver, ¿qué tratará Dios de decirme? A ver, ¿dónde cae? Dicen que así como que es la voluntad de la luz, del espíritu, no sé qué, abrirlo y ahí donde cayó, lele. O sea, hasta en ese tipo de cosas muy, muy, muy supersticioso, ¿no? Eh, Sí, y yo nunca, o sea, nunca abría y no me llegaba ningún mensaje. Pon tú que si leía los pasajes como más recurrentes, pues igual nada, o sea, yo creo que nada de la Biblia me hizo llorar nunca hasta ese momento, hasta esos últimos momentos en el momento del colapso espiritual. Y justamente los versículos que en ese momento me estabas pasando, yo estaba llore y llore y llore. Era así como un llorar, pero un llanto, un berrear, ¿no? Un llanto así de que lagrimita de cocodrilo, sí, no, era un berrear así de que, ¿qué es esto? No sé qué me está pasando. Y tenía a Diego a un lado. O sea, yo estaba de que en un sillón y tenía a Diego a un lado, en el otro sillón, pero él estaba jugando en ese momento en la computadora, estaba en un videojuego. Y me dice, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Y yo así de que, sí, tú continúa, tú continúa. Y yo así de, y me tuve que salir porque neta dije, lo estoy asustando y no sabe ni qué. Y dije, pero es que no le puedo contar porque también pues se va a sacar de onda, ¿no? Y ya me salí y pues yo claro. te digo que estaba hablando contigo y era así de que, neta, por tu culpa estoy así. Pero Edgar me pasaba los versículos y era como si neta los entendiera o sí como que me estaban retumbando en el corazón en ese momento y yo llorando nada más de leerlos y dije, no manches, neta, nunca había llorado en mi vida con un versículo. Y pues eventualmente después de eso se me hizo tan fácil como comprender hasta el Antiguo Testamento. O sea, algo que es un poco más complejo que el nuevo, se me ha hecho como fácil comprenderlo y a pesar de que todavía me falta mucho contexto histórico y cosas así, que pues, luego ya recurro a ti, ya ves, a los otros chavos, este, no se me ha Sí, dificultado entender el mensaje de Dios en la Biblia, que es, ¿sabes? O sea, como interpretarlo para mí misma, o sea, como en el sentido de es que esto lo puedo aplicar de esta forma así a mi vida y me quedo meditando hasta cuando hago la comida, me pongo a pensar de que, o sea, pero es que, ¿cómo que Raquel y Lea se ponían a pelear por ver cuántos hijos a Jacob? O sea, y yo luego iba y le contaba la, sí. la historia a Diego, así de que no, y es que ahora pasó esto, y se lo contaba como si fuera una simple novela, y yo, no manches, no manches, ¿qué está pasando con Moisés? ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? ¿Cómo que pierden la fe después de que Dios los sacó de las cuantas plagas y no sé qué? O sea, yo sí, pero, Pero luego entiendes que el pueblo de Israel ajá, también somos, exacto, y somos dije, todos, o sea, todos con Dios, de que estamos viendo a Dios y es como, nah, mira, un becerro. exacto. O sea, dije, bueno, pero eso es aplicable a mí misma porque, o sea, acabo de presenciar la magnificencia de Dios y ya ando dudando otra vez. O sea, dije, wow, o sea, entenderlo de esa forma, dije, es que es muy fácil con el discernimiento del Espíritu Santo entender la palabra de Dios, porque de otra forma solamente vas a intelectualizar Exactamente. como si fueras Discovery Channel y pues no, o sea, esas teorías bien raras, ¿no? Y, Sí. Oye, ahorita mencionaste dos cosas que me gustaron mucho. Lo de cómo ibas leyendo la Biblia y te iba, pero pegando guamazos. En Hebreos 4:12, justo me acordé de ese versículo. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, básicamente aquí te describe lo que significa un bibliazo. Y sí, el, y el otro versículo que con todo lo que estamos hablando a mí se me viene mucho a la mente, la idea de dejar de pensar que nosotros podemos ser Dios o que puede haber otro tipo de dioses que te pueden ayudar en cierta medida y que todo es poco a poco, o que, o que en ti mismo está todo y que te volteas a ver a ti mismo y todo el tiempo haces ujú, introspección, que eso es lo que hacen esas religiones, la introspección.
En Isaías 45:22, que este creo que es un versículo especial para un predicador de hace mucho que se llamaba Charles Spurgeon, y lo conocí creo por estar investigando yo de Spurgeon. Bueno, ya lo había leído, ¿me entiendes? Pero últimamente realmente sí he estado muy interesado en todas las cosas que dice la Biblia y estoy estudiando realmente, estoy estudiándola. Y este versículo, Isaías 45:22, dime si no te sientes como si te lo estuviera diciendo a ti personalmente. Dice, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios Ah, y no hay más. Es como, básicamente te está diciendo, aquí sí. estoy, no hay otro, mírame a mí. Y me puse a estudiar un poco en el original cómo funciona, cómo está escrito. La palabra mirad es una palabra hebrea que es pana, que significa voltearse y cambiar de Mm, dirección. Y es que es justo lo que hace un cristiano. Es justo lo que hace un cristiano. Dice, es que solo hay un Dios y solo ese Dios puede perdonar mis pecados. Yo no puedo hacer nada por mí mismo para salvarme. ¿Qué hago? Perdóname, Dios, cambio de dirección y miro hacia ti y ya, y solo eres tú la respuesta. Y por eso mirad a mí y sed salvos, porque yo soy Dios y no hay más. Y esto lo repite después Cristo en Juan 14:6, cuando dice Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, es decir, está diciendo, yo soy el único Dios, yo soy el único por el cual vas a alcanzar esa salvación. Y luego después los discípulos lo repiten. En Hechos 4, del 11 al 12 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, te está diciendo básicamente lo que tú rechazas, lo que tú estás rechazando, esa piedra reprobada para ti es la cabeza del ángulo, es la única que realmente te puede salvar, en la única que realmente puedes construir una vida sólida, el único que te puede ayudar, el único Dios que existe y es el único nombre que ha sido dado bajo el cielo a nosotros. O sea, Dios nos buscó tanto que bajó a este mundo, se hizo hombre, murió por nosotros, soportó la cruz y luego todavía no se quedó muerto y rendido. Resucitó victorioso y venció el pecado para que nosotros, por medio de eso, pudiéramos ser salvos. Porque ¿cómo podríamos ser salvos si Dios no hubiera vencido al pecado? Entonces, en Cristo somos más que vencedores, como se enseña. Y además de todo esto, ya que Dios te dice de que solamente es Él y solo Él y solo Él, y que solo en Él hay salvación, yo me quedo también con lo que dice Éxodo 34:14, que dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, con minúscula, pues Jehová o Yahvé, como le quieras decir, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Y mucha gente dice, ay, qué Dios tan humano, porque es imperfecto, porque es celoso y los celos son malos. No, es que no nos hemos dado cuenta de la grandeza de ese Dios. Imagínate que tú construyes una empresa y que venga un interno, así alguien que está haciendo sus prácticas, llega el practicante y de la nada dice, oye, pues esta empresa es mía, tú te vas, yo voy a tomar las decisiones que yo quiera, aunque no tenga idea de nada. Y de pronto tiene todas tus cosas y todos le hacen caso a él. Es, ¿Cómo te sentirías? Pues mal, porque es justo, es justo que tú te sientas molesto porque alguien está usurpando el puesto que es tuyo y de nadie más. Entonces lo mismo, ese Dios es celoso, no nos hemos dado cuenta que el mundo es creado por Él, que nosotros somos creados por Él, que Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente, lo sabe todo, todo, absolutamente todo. Entonces, de la nada nos decidimos inclinar a otros dioses y el peor Dios al que nos hemos decidido inclinar mm, es a nosotros mismos. Y ese nos encanta inclinarnos. Entonces, ese Dios celoso, a veces hay pasajes en la Biblia donde sí hemos visto que ese Dios celoso castiga. Pero,
lo hace después de tantos llamados de atención misericordiosos de mírame, aquí estoy. Y eso yo creo que es el mensaje tan hermoso de Jesucristo, porque se hizo igual a nosotros, o sea, no escatimó dejar su trono, no escatimó tomar forma de siervo, dice la Biblia, que tomó forma de siervo. Y así mismo se humilló, dice la Biblia, así mismo se humilló tomando forma de siervo. Entonces, Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Dios, en el cual hemos encontrado salvación, en el cual hemos encontrado ahora sí que esa cohesión, todo lo que estaba roto se compone por Él. Y yo creo que todas las personas quieren arreglar lo que está roto, pero ellos lo quieren arreglar y no se dan cuenta que tienen a un solo momento, una oración, un arrepentimiento genuino y un cambio de vida. Ahí tienen al alcance al Creador, porque por algo se rompió el velo del templo, para que se hiciera público el conocimiento de que Dios estaba para todos. No estaba detrás de una cortina, sino estaba para todos. Entonces, lo que no quiere la gente ya es ver a Dios, y se refugia en estas religiones que les hacen creer que ellos son la respuesta, pero yo como el primer miserable, de verdad, el primer miserable me pongo para decirte de verdad, si yo fui rescatado por ese Dios, por Cristo, y ahora el Espíritu Santo es el que está en mí, yo te digo a ti que tú también te puedes estar sintiendo miserable o incluso sientes que eres bueno. No hay nadie bueno, no hay justo ni aún uno, dice la Biblia. También dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es decir, están despojados, están aislados, están aventados hacia allá. Pero en Cristo hay reconciliación. Y eso es lo que todas las religiones intentan, sin éxito. Pero Cristo lo ha logrado. Y Él es la única y verdadera religión. Lo demás son cuestiones humanas, pero solamente en Él es donde hay una verdadera conexión con ¿Y sabes Dios. qué? ¿Sabes qué pasa? Hace rato me quedé pensando que, que pues se dice mucho esto de que Dios es amor, ¿no? Y Uh-huh. el hecho de que esa frase la lleven a relativizar a Dios, porque como Dios es amor, puedes hacer lo que quieras porque Dios te ama. Pero la cosa es que en el cristianismo, desde la Biblia, desde el Antiguo Testamento, Dios sí te ama, pero te dice, te ordena cómo amar a tu prójimo. Y la cosa es que no queremos amar a nuestros prójimos como Dios nos dice que los amemos. Y es por eso, y es por eso que, Claro. es por eso que la gente rechaza a Dios, a un Dios que le dice cómo hacer las cosas, ¿sabes? Y entonces por eso es como, no, yo las quiero hacer a mi manera. Y entonces Eso, a mi es manera. como, pero, o sea, ¿cómo es que Dios me está diciendo que me espere al matrimonio para tener relaciones, ¿no? O sea, es como, no, existe el sexo tántrico desde que estás de novio con no sé quién Sí, es y haz de cierto. cuenta que puedes activar tus chakras y no sé qué, el chakra raíz y sí, o sea, pero luego eso, ¿a qué te lleva? O sea, te lleva a lo mismo, a la relativización de la sexualidad y a mil desórdenes más, ¿no? Pero como Dios te dice, espérate, o sea, bueno, no te dice, espérate, o sea, dice que el matrimonio está hecho para eso, ¿no? O sea, Sí, sí, pero sí, hay un marca el orden, o momento. sea, hay un orden en su estructura para que puedas disfrutar de las cosas que quieres disfrutar, solamente que te manda a tener paciencia, te manda a hacer de cierta forma con tu pareja, te manda a hacer, y la gente cae en ay, ¿cómo me va a mandar a hacer? O sea, que Dios tan retrógrado, casi, casi, ¿no? O sea, casi, casi empieza así como, no, Sí. yo quiero amar a mi pareja como a mí se me hincha. Y entonces empiezan a cometer todos los problemas del mundo. Y por eso digo, sí, Dios es amor, pero Dios, así como el amor es justicia, es misericordia, es sacrificio, o sea, Amén. es todo eso. Obviamente Dios pide de su creación, pues sí, de su creación, somos nosotros los seres humanos, eh, que sigan sus preceptos,
porque te dice, ¿cómo vas a recibir amor? Pues solamente amando de esta forma en la que yo te estoy diciendo, por eso existen estas reglas, ¿no? Por eso desde el Antiguo Testamento existen cosas o leyes de Dios, como el no matarás, el no robarás, el honrarás a tu padre y a tu madre, o sea, cosas así. Ujú. Y dice, bueno, al final de cuentas, toda la ley se resume, esto viene en el versículo de Romanos, ¿no? De que el cumplimiento de la ley es el amor. Pero si no se entiende Ujú. que el amor tiene reglas, entonces se va a relativizar ese supuesto amor y se va a relativizar a Dios y se va a relativizar la forma en la que debemos amar y llevar esa relación con Dios para con los demás. Y por eso es como no, Ujú. no, como que aquí dice o sea, no, yo quiero amar a mi forma, yo digo que love is love y pues así como se me hinche, Sí. ¿no? O sea, Es que todo no. es a mi manera. Ese es el problema de la humanidad. Y entonces, como todo es a mi manera, insisten en que ese Dios que dejó, que nosotros podemos evaluar con la Biblia y conocer con la Biblia, ese Dios puede ser evaluado a su manera. ¿A la manera de quién? De la persona imperfecta. Va a evaluar al Dios perfecto. Entonces, ese tipo de mi manera llegan a confundir el amor con la tolerancia Ujú, excesiva o con realmente la complacencia. Quieres complacer a todos ujú, y no es así. El amor tiene, como dices tú, reglas. De hecho, incluso la Biblia habla de que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no busca lo suyo, etcétera. Nunca deja de hacer varias cosas, ¿no? Y, y Dios es amor, pero también, como dices, es justicia. Y ese mismo amor que es Dios, lo hace amar también la justicia y su justicia. Entonces, aborrece el pecado, que es la injusticia. O sea, el amor te puede hacer ujú, aborrecer, pero te hace aborrecer lo correcto. Es decir, yo amo a Dios y yo aborrezco la idea de que haya otra cosa que se guste comparar con Dios. Pero no voy a aborrecer al que está ujú, viviendo de esa manera. Así como Dios aborrece el pecado, a nosotros nos amó y nos amó y se sacrificó por nosotros. Pero tanto ama a Dios su justicia que Cristo cumplió absolutamente todas las reglas impuestas por Dios. Cumplió toda la ley, vivió sin pecado y luego funcionó como sacrificio, que esa es una regla de Dios. El sistema sacrificial es una regla de Dios y Cristo la cumplió. ¿Y qué dijo? Consumado es. Entonces, ahí se demuestra que Dios es amor, que Dios es justicia, que Dios es misericordioso, porque nos dio esa oportunidad en Cristo. Entonces, querer evaluar a Dios con términos humanos se queda tan corto ante la grandeza de Dios. Cuando uno lee Job, yo creo que es del 43, creo el 47, que le mete su soberana regañada a Dios a Job. Le mete una soberana regañiza y al final acaba con algo que yo me identifico. El día que yo quise hacerle sugerencias a Dios, el día que yo quise vivir a mi manera y nada me salía, al final Dios dijo, a ver, papito, ujú. tú eres mío, tú vas a hacer lo que yo diga porque tú ya te habías entregado a mí. Y pues Dios pone una situación en mi vida en la que me rompo la pierna, en la que mis padres llegan a atenderme, pues porque pues, yo estaba en la universidad. Encuentran una iglesia porque yo había dejado de asistir a la iglesia por unas cosas que realmente se salían de la Biblia que estaban pasando a donde yo acudía. Y de plano, sí, en un servicio me salí porque estaban diciendo algo que estaba en contra de la Biblia. O sea, también en esa parte sí, yo en eso sí tengo mucho celo bíblico. O sea, si se salen de la Biblia, yo no puedo, porque eso es faltarle el respeto a Dios. Y no te digo que nada más fue una vez, o sea, fueron varias veces. Entonces, por eso fue como, ya, bye. Y dejé de ir y dije, ay, pues voy a regresar pronto a mi tierra y ahí sí tengo una iglesia y leyendo la Biblia me mantengo. Mangos, no leí nada.
me estanqué realmente y Dios me recordó, me rompió la pierna y me recordó quién es Él. Y te digo, encontrar a mis padres una iglesia, voy a esa iglesia, me acompaña una amiga y le gustó mucho la iglesia. Ella no tenía realmente ninguna creencia definida, le gustó muchísimo el mensaje. Yo se lo traducía todo porque ella Ujú. no hablaba español, yo se lo traducía todo al inglés. Y seguimos yendo. Y pues un día remataron el sermón con un versículo que es de Salmos 27:10 que dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y ahí se quiebra mi amiga. Y pues va a los pies de Cristo, porque pues le hablé cómo es que se alcanza la salvación, cómo es que el arrepentimiento es importante, entender quién es ese Dios y entender que Él es el único que puede perdonar nuestros pecados y a la vez es el único que puede salvarlos y solamente en Él tenemos que poner la fe y solamente Él salva y las cosas que nosotros amamos no nos van a salvar. Y a partir de ahí viene nuestra transformación. Y, y ella creyó en eso y hoy en día es salva y yo he visto el crecimiento que ella ha tenido en las cosas de Dios. Hoy en día es mi novia, me voy a casar con ella, ya le di Y el yo voy anillo. a ir a la boda. Entonces Dios, de las cosas, de las cosas que se ven malas, Dios hace lo bueno. A Job le pasaron muchas cosas malas y Dios le dio el doble de lo que tenía. Bueno, pues aquí a don Menso, a mí, me, me decidí a alejarme de Dios. Me pasaron cosas malas, porque yo me atreví a sugerirle cosas a Dios. Y, y me pasaron cosas y Dios me recordó de qué tamaño es Él. Y viendo en retrospectiva ya todo lo que pasó, estudiando bien la Biblia, de verdad se me llenan los ojos de lágrimas. Leyendo cuando dice Job, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Dice, me arrepiento en polvo y ceniza. No, Ujú. hombre. O sea, a veces se nos pierde el enfoque de qué tamaño es ese Dios. Y realmente solamente queda inclinarse ante Él. Y volviendo a la analogía con mi rodilla, yo no he jugado fútbol desde hace 2 años y pico que me la rompí. Pero hay algo que sí puedo hacer, sí puedo caminar. Sí, sí es funcional mi rodilla, yo creo que sí voy a poder volver a jugar fútbol. Pero mi preocupación dejó de ser el fútbol. Mi preocupación dejó de ser poder volver a jugar fútbol. Sí pude correr después también, pero pues sigo todavía, parece que apoyo más de un lado que del otro. Pero en cuanto pude yo doblar mi rodilla y pude aguantar un poco mi peso para hincarme, ahí entendí que mi rodilla estaba funcional porque yo me tenía que arrodillar ante ese Dios. Entonces, yo creo que el ser humano lo que no quiere es entender que es insuficiente. Sí. No quiere entender que hay otro mayor que él y no quiere entender que la Biblia dice, separados de mí nada podéis hacer. Entonces, solamente en ese Dios se puede encontrar todo, absolutamente todo lo que buscas. Entonces, yo eso sería el contraste que hago entre Cristo y las demás religiones. Porque las demás, como tú bien dijiste, te ofrecen un sistema de salvación por obras y que es progresivo y que ni siquiera al final de tu vida estás seguro de nada. No sabes ni a dónde vas. Pero con Cristo yo sé que voy al cielo. Dice la Biblia que estar ausente del cuerpo es estar en la presencia de Dios cuando uno es cristiano. Jesucristo le dijo al malhechor que estaba al lado de él que seguramente era un barbaján miserable, igual que yo también era un barbaján miserable. Pero ¿qué le dijo el ladrón a Cristo? Le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. O creo que le dijo cuando vengas en tu reino, no me acuerdo, pero ¿qué le contestó Cristo? Le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo Ujú. en el paraíso. Es una salvación inmediata, no le dijo ningún punto medio, no le dijo, te esperas un rato, vas a purgar tus pecados y tus culpas y luego después te espero ya en el cielo. No, inmediato. Ese es el Dios en el que creo. Un Dios que te compone completamente. Y ahí sí, la verdad, me parece que Dios no tiene comparación
Y lo más hermoso es eso, que no te hace entender que no eres tú quien se salva. Y nada más para cerrar un poquito toda esa idea, en Efesios 2 del 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces van las cosas que mencioné. Primero, entender que esa salvación es por gracia, es gratuita, no es de nosotros. ¿Por qué medio? Por la fe. Solamente por la fe genuina uno es salvo. Y luego que dice que no es de vosotros, porque es donde Dios, es decir, Dios es el que da la salvación. Y además te repite, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, tú no te puedes creer que tú eres el que se salva, tú no puedes creer que tú eres el que resuelve todas las cosas. Es Dios. Y luego al final dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esa parte habla de esa transformación que hace el Espíritu Santo, la que tú viviste, la que tú empezaste a ver todo diferente. Es porque ahora eres creada en Cristo Jesús para buenas obras, obras que eras incapaz de hacer, que eras incapaz siquiera de ver, Sí. de notar, porque no tenías ese amor de Dios dentro. Entonces, eso es lo impresionante. No solo te salva por, o sea, no solo te salva gratis, porque es gratis, no es por tus méritos, sino que te transforma. Y te transforma tanto que cada vez te vas pareciendo más como él. Y de ahí es donde viene el término cristiano, imitador de Cristo. Entonces, el que comenzó la obra en vosotros también la va a terminar. Eso es bíblico. Si Dios comienza la obra en ti, la va a terminar. Y eso es lo bonito cuando uno entiende cuál es ese Dios. Totalmente. Lo bueno es que aquí y ahora sí nos explayamos. 3 horas. Sí, sí, no, le metimos macizo. Pero bueno, en resumen, ¿qué prefieres tú? ¿Las religiones que te están vendiendo Ajá, o Cristo, Cristo? pues Tal es más, cual. 1000 veces más sencillo. Es muy difícil doblegarnos, pero, o sea, la salvación es muy simple, pero muy difícil atravesar como el umbral de no soy nada sin ti, ¿sabes? Ese es como el umbral Uh-huh. que al humano le cuesta pasar y atravesar. Y yo creo que las conversiones más grandes es eso, pues, o sea, como las conversiones como donde, por ejemplo, conversiones así de situaciones súper densas. La mía no era tan densa, o sea, yo no considero que estaba viviendo una vida muy, muy así de que, no sé, muerta en drogas o algo así, ¿no? Eh, Aún así, Pero muerta en espíritu completamente, sí, igual que sí, sí, todos. sí, pero eso es a lo que voy, pero justamente creo que ese tipo de situaciones y contextos que nos hace creer que nuestra situación es más o mejor, más eh, o menos, más optimista, Optimista. ajá, exacto, o sea, como creer que porque, ay, pues es que soy buena persona, o sea, no he matado a nadie, ¿sabes? O sea, caer en esa relativización del bien y el mal, porque es como, pues, no he robado, no robo, no peco, o sea, no engaño, cosas así, en donde digas, pues, no me drogo, cosas de esas que te hacen relativizar este tema de las obras y decir, ah, pues mi situación no está tan fea, pues no necesito a Dios, no necesito de nadie, o sea, estoy bien, no quiero cambiar. Básicamente, estar ahí es lo que nos hace como creer que estamos bien, yo creo que es el mayor engaño pues, no sé, del diablo. Es que dije, no sé si del diablo o Sí, como del ego propio, del ser, ¿sabes? completamente. No, O no, sea, no, es del como el creer demonio. que estamos aparentemente bien porque no nos estamos cayendo en una esquina así, muriéndonos de porque estamos pidiendo drogas o en alcoholismo, o sea, esas situaciones en las contextuales en las que luego critican a los cristianos, ¿no? Para decir de que, ay, que Jesús te sacó de las drogas, ¿verdad? Y dices, pues, y si sí, ¿qué? O sea, gloria a Y Dios, gloria ¿sabes? a Es Dios. como que digo, pues no porque mi situación esté mejor que la de una persona que esté en esa situación, significa que no necesito a Dios. Al contrario, todos lo necesitamos. O sea,
Incluso el que ya lo tiene, todavía necesita seguir trabajando en su disciplina para tener esa comunión con Dios. No es... Sí, o sea, realmente la comunión inicial se tiene por el Espíritu Santo, pero si hay un estorbo, cuando nos equivocamos, entra ese estorbo que son los pecados pero lo bueno es que dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces simplemente es, Sí, Dios, discúlpame, claro, o te sea, fallé. Y tienes las claro, herramientas en la Biblia. pero es reconocerlo de corazón todo el tiempo, pero aún así nunca estamos exentos de caer, ¿sabes? O sea, es como, pese a que somos Sí, cristianos, nunca claro. estamos exentos de seguir pecando, porque pues realmente pues seguimos en un cuerpo imperfecto, mortal. Pues, Esa es. entonces, Esa es. es lo que digo, o sea, es como, imagínate, el que ya es cristiano, eh, si no está exento de seguirla regando, ahora imagínate el que no es cristiano, que está muerto en espíritu. O sea, qué difícil, yo creo que para el que Vive sea, para sí, eso. o sea, para el que sea es difícil, o sea, mientras estemos aquí en este plano terrenal, mientras estemos en el mundo, en lo mundano, pues nunca vamos a estar exentos de eso, pero a final de cuentas, pues por eso es en Cristo que me fortalece, ¿sabes? Solo hay una forma de atravesarlo y Sí, fortalecerse, que es ese único Dios que lo supera y todo y lo atraviesa todo. Por eso, si me preguntas que qué prefiero, sí. Cristo, 1000 veces. O sea, Sí, como dice yo Pablo, hasta, el vivir es Cristo y exacto, el ¿no? Hasta morir es mis oraciones ganancia. ahorita me saben diferentes porque es de verdad de que cuando ya siento que estoy como demasiado sobrecargada, no, me la paso así, me siento en el sillón y me pongo a chillar, pero con ganas. Y eso está muchísimo mejor que ponerme a meditar, literalmente. O sea, yo que antes hacía meditaciones y rezos y lo que sea, ya ahorita ya nada más es como que literalmente le hablo a Dios y me descargo y me deshago y digo, es que la sigo regando, Dios, perdóname. O sea, perdóname, quiero cambiar esto en mí, porque no sé cómo en esto. Y ya otra vez vuelvo a hacer mi oración, mi investigación bíblica y todo, y le pido al Espíritu Santo que siga transformándome, ¿sabes? En esas áreas donde yo todavía sigo sin saber cómo. O sea, mi yo humana. Sí. Sí, no, pues en resumen, esta fue la plática. Pues somos dos pecadores transformados. Por Dios, esta fue una plática de dos miserables que han sido rescatados por Cristo y que realmente sí, Vero más que yo ha pasado por esas religiones, yo solamente por la teoría de esas religiones, pero también he pasado a veces por pensar que yo puedo hacer las cosas mejor que Dios. Y al final esa es la lección que quiero que nos llevemos, que no hay nadie mejor que Cristo, que solamente Él es el que puede transformar tu vida, el que te puede rescatar, el que te puede dar esa paz que estás buscando. Ojo, no dice que te va a quitar el problema, pero te va a dar paz en medio de la Exactamente. tormenta. Y así es como se resolverá el problema, porque tú vas a confiar en Él. Y mediante eso va a haber resolución. Él siempre va a hacer que todo obre para bien. Entonces, muchísimas gracias, Vero. La verdad, muchísimas gracias por todo. Y pues bueno, es uno de muchos capítulos que se van a venir de podcast. Espero que pueda No, tenerte invitada muchas más seguido gracias a igual ti. acá. Pues si se escucha el bebé es porque pues es de noche. Ahí el llantito. Pero muchas gracias por Sí, invitarme, pues ya sabes, aquí estamos para todo. pues muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Este es el final de un episodio de Outsiders Bajo la Lupa. Si te gustó el contenido, suscríbete, no te vas a arrepentir. Nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Edgar Sala y te deseo que Dios te bendiga.